visión 2017, que es alcanzando propósitos eternos. Amén. Dios está desafiándonos. Dios está exhortándonos. Dios está llevándonos al siguiente nivel. ¿Verdad que sí? Tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida como familia, en nuestra vida como iglesia. Les digo, es una palabra que Dios puso en mi corazón hace meses, pero los voy a decir claramente. Estamos a punto de llegar a un nivel como iglesia. No estamos hablando de nivel como corporativo. Estamos hablando de un nivel con el Señor en el Espíritu. Estamos a punto de llegar a un cierto nivel cuando eso nunca y jamás se va a parar. Escuchen lo que estoy diciendo. Estamos, yo lo llamo como el ejemplo de la bola de nieve. Yo sé que muchos de ustedes no tienen bolas de nieve, pero yo crecí con mucha nieve, ¿sí? 6 meses de Navidad casi, ¿sí? Nieve que llega literalmente hasta acá. Y algo pasa cuando hay un monte pequeño o montaña grande. Tomas una bola de nieve, haces una bola de nieve y lo lanzas. Y mientras que se ruede, ¿qué pasa? A ver, los que son muy inteligentes, ¿qué pasa mientras que se ruede? Empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Y llega a un momento, ¿sí? Cuando esta bola no se va a parar. Y todo lo que se encuentra en su camino, lo aplasta, lo une, lo aplasta o lo destruye. ¿Sí? Eso es como es el reino de Dios. Y vamos a verlo en una nueva serie que vamos a empezar en unos momentos. ¿Ok? Estamos a un paso a eso. Porque ya está creciendo, las personas reciben salvación, la llenura del Espíritu Santo llena en sus vidas, cada uno de nosotros como individuos y familia tomamos pasos en obediencia y crece, y estamos a un punto, y por eso está grabado, pueden verlo en unos meses o unos años, que hoy es un día clave. Escucha bien, muy bien, estamos a un punto de unas semanas, meses. Es como que cuando tomas tu coca y la haces así, lo que se siente con la botella. Se puso mucha presión y de repente se explota, ¿no? Eso se va a explotar. Un avivamiento que va a llegar al Bajío a través de las iglesias que predican la palabra de Dios, y vamos a ver mucha salvación. Muchas personas que van a ser parte del reino de Dios en nuestro estado. ¿Están conmigo? Amén. Yo estoy muy emocionado por eso. Acompáñame en nuestra visión. Filipenses 3, 13 a 15. Yo lo voy a leer, aquí lo tienen en Reina Valera, y yo lo voy a leer esta vez en la traducción lengua actual. Dice: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. 14. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Versículo 15. Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana debemos pensar de esta manera. Y si algunos de ustedes piensan de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. ¿Qué está diciendo? Que aún no hemos llegado a la meta, dice Pablo, pero estamos corriendo hacia la meta. Amén. Antes que iniciamos la nueva serie, quiero hablar de eso. Ya tomamos un tiempo de reposo como iglesia y ahora vamos a entrar a la carrera otra vez. ¿Están listos? Pero algo que Dios está enseñando a mi esposo últimamente, yo creo que eso aplica a muchos, porque en consejerías y prácticas hemos escuchado cosas y creo que está pasando. En todas las carreras, cuando uno quiere correr, necesitamos definir muy claramente y saber muy bien cuál es la meta. ¿Están conmigo? Si me acompañan a 2 de Timoteo, Pablo nos dice eso, nos explica acerca de cuál es la meta definida. ¿Sí? 4:7 dice: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, fíjese ahí. He guardado la fe, dice Pablo. Si nosotros vamos a terminar bien la carrera, si vamos, dice Pablo, he acabado la carrera. ¿Qué quiere decir? Él entendió su propósito.
¿no? No puedes terminar una meta o llegar a una meta o acabar algo bien si no sabes hacia dónde vas, ¿cierto o no? Entonces, eso nos muestra que Pablo entendió su propósito eterno. Él puede escribir a su discípulo Timoteo, ya lo hice yo. Entonces, nosotros necesitamos tener bien definida nuestra meta, bien claro cuál es nuestro propósito. Y si aún no lo sabes, pide al Espíritu Santo y Él te lo va a revelar. A través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, te va a hablar y te va a guiar. Por eso tenemos una iglesia, una casa, una familia que nos ayude. Amén. Por eso tenemos el discipulado, por eso tenemos las clases que hay, por eso tenemos las series que tenemos cada domingo, para ayudar a cada persona, cada familia, iglesia entera, a caminar en un solo propósito. Amén. Que es edificar el reino de Dios en y a través de nuestras vidas. Pero necesitamos tener bien claro, bien definido esa meta, lo cual Pablo lo tenía. Por eso él pudo decir, ya he acabado la carrera. Si estudias la sobrevivencia, en el manual de sobrevivencia te da unas clases o cómo usar una brújula. A ver, levanta tu mano si sabes cómo usar una brújula bien. No Google Maps. ¿Sí? Una brújula, bien pocos, algunos. ¿Okay? Si estudias el manual de sobrevivencia, te enseña cómo usar una brújula. Y cuando estás en ese estudio, y lo cual yo aprendí hace años y tuve que repasármelo para compartir eso con ustedes, hay dos verdades que existen. ¿Sí? Hay dos nortes. ¿Sabían que existen dos nortes? No sabían, ¿verdad? Bueno, unos sí, otros no. Punto de eso, porque eso es muy claro para que no perdemos nuestra meta, para que alcanzamos nuestro propósito. En la sobrevivencia hay el norte geográfico, ¿sí? O en inglés dice el true north, el norte verdadero, el norte geográfico. Y también hay norte magnético que existe en este mundo. Google Maps no te dice eso porque cada rato si te pierdes dice, no, a la derecha, regresa, da la vuelta, retorno por aquí, no. Pero si estás así tú solito en medio de la nada o aún en la ciudad y no te ubicas, bueno, como nosotros somos mexicanos, sabemos muy bien cómo ubicarnos por cosas, ¿no? Nos decimos, vamos al norte y luego tomas a la izquierda, vas al oeste o al este, vamos al sur, no, decimos, ahí a la vueltita donde está el Don Tacos, ¿no? Es la vuelta para acá, ¿no? Así es como lo hacemos, todos sabemos dónde está acá y para acá y allá, ¿no? Para allá. ¿Sí? Me tomé años para aprender eso. ¿Sí? De hecho, subir y bajar. Creo que subir es a la derecha y bajar es por la izquierda o algo así. ¿No? Subida, bajada y para allá, así. Ok. Pero si no hablas mexicano y necesitas ubicarte, necesitas usar una brújula, una mapa. ¿Sí? Entonces uno se puede confundir y hasta que te puedes perder si no entiendes ese principio y también aplica a nosotros como cristianos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Norte geográfico es el punto geográfico en que los puntos laterales puntan hacia el norte. En una mapa el norte geográfico siempre está en la parte superior o arriba del mapa. ¿Sí sabían eso? Todos los mapas se apuntan hacia arriba y tienen el norte. Ok, ¿cuál es el norte magnético? Norte magnético es el punto que se alinea con las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Por eso si sacas una brújula, el punto rojo de la brújula siempre busca el norte y se mueve. ¿Sí? Pero algo que tenemos que entender eso, una nota. Este campo magnético no está en un lugar estable. De hecho, hay personas que viajan por la Tierra, su trabajo en el mundo es cada año renovar y buscar el norte magnético para que se actualice Google Maps y todas esas cosas en el mundo, todos los GPS. ¿Sí? Su ubicación diaria puede variar y dependiendo de tu ubicación puede ser distinto. Tu ubicación en la Tierra puede variar varios cientos de metros dependiendo de dónde estás. ¿Qué significa eso para nosotros? Estamos hablando de Pablo, tenía un enfoque, sabía cómo llegar a su meta. Estamos hablando de que hay dos tipos de norte. ¿Qué quiere decir eso, Natán? Un ejemplo.
para que entendamos eso mejor. Si estás viajando aquí a Silao, si estás viajando de aquí a Silao y no entiendes el norte magnético, te puedes desviar por 1 grado. ¿Sí? Tal vez dices, pues 1 grado no es mucho, pero 1 grado en 1 milla o 1.5 kilómetros puede ser 30 metros de diferencia. Entonces, si tú vas de aquí a Silao y no tienes muy ubicado el norte magnético, quiere decir que en lugar de llegar a Silao, llegas a San Pancho, por la diferencia de metros y kilómetros. ¿Verdad que sí es importante? Aunque no tenemos nada contra los que son de San Pancho, pero si quieres llegar a Silao, no vas a llegar. Es lo mismo en la vida espiritual. Ya estamos corriendo otra vez la buena carrera, ¿ok? ¿Cómo se aplica a nosotros? Tenemos que tener muy fijado y diariamente estar ubicándonos en la presencia del Señor, con la palabra del Señor y lo que dice el Espíritu Santo del Señor. Si no, podemos estar solamente 1 grado fuera del propósito y a largo plazo de la vida, ¿cómo vamos a llegar? ¿Dónde vamos a estar? San Pancho o aún muchísimo más lejos, ¿sí?, de nuestro destino. Principalmente en 2 áreas, lo que mi esposo y yo estamos viendo últimamente. Y el que tiene oído escucha lo que el Espíritu Santo está diciendo en nuestra iglesia. Tenemos que ubicarnos diariamente en integridad y en santidad. Un gran momento de decir amén. ¿Ok? Diariamente tienes que ubicarte en tu integridad y en tu santidad. Porque si tomas un paso o no sigues la meta, no, es que solamente fue 2 pesos. Solamente fue un besito, solo un poquito. Pierdes un poquito tu integridad y solamente por 1 grado pierdes tu destino. ¿Sí? Sí hay perdón, sí hay gracia, sí. Pero si vamos a decir y llegar a nuestra meta un día ante el Señor Jesucristo, que Él dice, bien, buen siervo y fiel, yo quiero ser como Pablo, ¿tú no? He acabado la carrera, he guardado la fe. Yo no fui por ni 1 grado para la derecha, ni 1 grado a la izquierda, ni al norte ni al sur. Yo me quedé bien fijado, bien recto, bien derecho a mi meta y he llegado aquí, gracias a Dios. ¿Quién desea eso en su vida? Amén. Y en santidad. Nuestra generación, aún iglesias cristianas, aún la misma iglesia cristiana o otros cristianos se van a decir, no pasa nada, no pasa nada. No es pecado, no pasa nada. Pero si para ti sí es pecado, no pierdes ni 1 grado. Amén. Guarda tu corazón, guarda tu fe, camina por tus convicciones, camina por la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios para que sigues bien recto, bien derecho y siempre tirando al blanco. ¿Quién escucha? Amén. Lo que yo anhelo, es que tenemos tentaciones. Yo no afuera del matrimonio, pero vienen cosas de nuestras vidas para frustrar o para enojar. Después, así cosas pasan. Nos ha pasado muchas cosas esta semana. Y todos aquellos que decidan a bautizarse, yo estoy seguro que pasó muchas cosas en su vida esta semana. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere parar esto. Pero los valientes de Dios, los hombres, mujeres de Dios, los verdaderos de Dios se levantan y se ponen de pie y dicen, en mi casa no, vamos a seguir, vamos a continuar. ¿Por qué? Porque vale la pena. ¿Cierto o no? Vale la pena. Ubíquese, camina recto, camina derecho, alcanzamos el propósito eterno. Amén. Si no te cuides, puedes perder la visión por solo un poco. El enemigo constantemente quiere desviarnos o desviarte de tu propósito. Amén. Muy bien. Entonces vamos a iniciar una nueva serie para retomar la carrera como iglesia. ¿Listos? Se llama Jesús a centésima potencia. Centésima potencia. Otra vez. Jesús a centésima potencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Ahorita les voy a explicar. Cuando estudias la palabra de Dios, cuando estudias el reino de Dios, uno de los conceptos
que uno tiene que entender si vas a crecer en tu fe, si vas a crecer como iglesia, si vas a crecer como una familia cristiana, es el concepto de la multiplicación. Amén. Como mexicanos, yo creo que lo entendemos muy bien. Más México, en todo el mundo, tienen chiquillos por todo lado. ¿Sí? Pero como cristianos, como iglesia, es un concepto que tenemos que entender muy, muy bien. Les voy a decir, yo no soy matemático. De hecho, casi ni puedo decir las palabras de los matemáticos científicos, ¿sí? Pero yo soy más bien como diseñador, creativo y los artes. Pero cuando el Espíritu Santo habla algo en mi corazón, lo comparto con el equipo. Y miembros del equipo son muy buenos en la matemática. Estaba hablando con el señor Milton, nuestro diácono. Él trabajaba como contador y, bueno, líder de contador y cosas de la NASA y cosas así por muchos años antes de venir a México. Y yo le estaba explicando lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón. Y él dice, eso es fácil, eso es crecimiento exponencial. Oh, ¿sí? Entonces, esta serie se trata de crecimiento exponencial. No soy un experto, pero toda la semana, y de hecho antes del servicio, Milton me dice, me dijiste la semana pasada que no sabías nada de crecimiento exponencial, pero yo veo tus notas, es wow, como que lo entiendes muy bien. Y dijo, es que me meto a páginas web que se llama crecimientoexponencialparadummies.com, ¿sí? Entonces yo aprendí muchas cosas y lo estudié toda la semana para entender el concepto. Entonces eso es bueno para dos razones. Uno, para que los que realmente no entienden ese concepto, ahí estoy contigo y vamos a aprender juntos. Los que sí lo entienden, lo van a aplicar realmente en su vida y vamos a verlo por sus frutos. Amén. Y a través de la enseñanza de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios, vamos a crecer todos y vamos a vivir de esta manera, yo espero. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia de multiplicación y crecimiento exponencial? Yo no sabía, entonces me puse a investigar y estudiar. Siempre somos discípulos, ¿verdad que sí? Primeramente de la palabra de Dios. Crecimiento exponencial es la multiplicación más allá. O sea, es multiplicación por la multiplicación, mejor dicho, ¿sí? En lugar de tener 1 por 1, ¿es igual a qué? 1, no, sí. Que unos dicen 4, no. 1 por 1 es 1, ¿sí? 1 y 1, 1, ¿sí? Pero si tienes 1 a la cuarta potencia, ¿qué significa? ¿Sí? Significa que 1, todavía es 1, pero es 1 por 1 por 1 por 1, ¿ok? Sigue siendo 1. Quiere decir que tomas la multiplicación a otro nivel. ¿Están conmigo? ¿No me he equivocado? A ver, los científicos así. Estamos bien, ok. Tomas la multiplicación a otro nivel. Es lo que Jesús desea hacer en nuestras vidas. Si tomas 1 al centésima potencia, ¿cuánto es? Todavía es 1. Pero fíjate lo que pasa. Y ahorita les voy a enseñar en la palabra donde eso se explica, porque Jesús fue el mejor matemático que existe, ¿sí? Y te va a emocionar como yo me emocioné. Pero ¿cuánto es 2 a la centésima potencia? Dicen, muchos. Yo me investigué. ¿Quieres saber la respuesta? Acompáñenme y lo anotan en sus notas si pueden. Es un número que no lo entiendo. Y lo voy a explicar más o menos de cómo lo aprendí, de cómo podemos entenderlo un poco. ¿Por qué les digo eso? Porque necesitamos entender más o menos ese concepto para entender hacia dónde vamos. ¿Están conmigo? 3 personas, excelente. Ok, ¿están conmigo? Sí. Bien. 2 al centésima potencia es, a ver si puedo pronunciar ese número. 1.267.654 trillones 600.228 trillones 229.401 billones 496.703 millones 205.366. Wow.
Y los fusibles de mi cerebro así. ¿Cómo vemos ese número? Ni se puede entender, ni se puede ver. Y solamente estamos hablando de 2. ¿Ok? Ni se diga cuánto es 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces, para entenderlo, yo encontré en mi página Crecimiento Exponencial para Dummies. Tiene una tabla. En esa tabla decía, si tienes una hoja de papel, lo cual que ustedes pueden tener la misma hoja, nada más levanta la mano si quieres una hoja de papel para apuntar, ¿sí? Decía ahí una tabla para que podamos entender eso. Si tienes una hoja de papel, 1 a la centésima potencia, ¿cuánto es? 1. ¿Ya ves? No ponen atención. Pero 2 quiere decir lo siguiente. Si yo tengo 1 y lo corto en la mitad, ¿cuánto tengo? Oh, bravo, muy inteligentes. Ok. Si yo tomo estos mismos 2 y lo corto en 2, ahora estamos hablando de 2 a la centésima potencia. Ahora, ¿cuántos tengo? 4. Si tomo los 4 y los corto, ¿cuánto? 8. Y sigue, y sigue, y sigue. Y según esa tabla, si lo hago 100 veces, fíjese lo que empieza a pasar. 10 veces la cantidad de este papel, si lo corto 10 veces, son 10 centímetros. Realmente no es mucho, ¿verdad que no? Si lo hago 20 veces, es 105 metros de papel. Sí. 105 metros. Yo soy 180, entonces un poquito más chaparrito que yo. Centímetros, perdón. 30 veces es 107 kilómetros. 40 veces cruzas el país de México con el papel. Ahora vamos más para allá y va a explotar su cerebro, como yo. Si lo cortas 2 meses más, esa cantidad, 42 veces, llega o pasa la luna. Wow. 50 veces llegas a la distancia del sol. 56 veces pasas ya a Plutón con la cantidad de papel. 88 veces llega a la galaxia Andrómeda. Ahí estamos, pues, ¿dónde está Andrómeda? Pues sabe, ¿verdad? Si lo cortas y llegas a 2 al centésima potencia, es más, este papel cortado, llegará más allá de la galaxia más lejana que podemos ver con el telescopio más poderoso. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más que solamente multiplicar. ¿Están conmigo? ¿Ahora lo ven? Por eso tenemos que entender que es tan importante en el reino de Dios y que es tan importante el cuerpo de Cristo. Porque fíjate, algo que el Señor me mostró. Tú contigo mismo solamente vas a trabajar 100 veces más duro o más largo y no reproducirás nada significativo en esta vida. Wow. ¿Sí lo ven? 1 al centésimo potencia, ¿cuánto es? 1. Muchos cristianos viven de esta manera. Muchas iglesias funcionan de esta manera. Todo fluye del pastor, ¿cierto o no? Todo fluye de una familia poderosa en la familia, ¿cierto o no? Muchas veces nosotros vivimos de la manera que yo lo voy a hacer. Y escuchamos muy bien la semana pasada que hay gracia de Dios para eso. Pero cuando caminamos en obediencia, cuando caminamos bajo un nuevo patrón, por eso necesitamos la renovación de nuestras mentes, que viene a través de la palabra de Dios, que el único camino es a través de Jesús y viene por la palabra profética del Espíritu Santo. Podemos entender que la vida es mucho más, que el reino de Dios es mucho más de lo que muchos vivimos hoy en día. Amén. Y hoy vamos a ver eso. Jesús a la centésima poder. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Acompáñame a Juan 14, versículos 12 a 14. Jesús habla de crecimiento exponencial.
No usa esas palabras, pero él está hablando de este concepto como el reino de Dios. Muchos de nosotros que ya tenemos tiempo con el Señor, sabemos que una de las predicaciones más largas de Jesús y más comunes en su ministerio era acerca de ¿cuál tema? El reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús vino no solamente para predicar el mensaje de la salvación, que lo cual sí lo predicó, y la redención de la humanidad. Pero no solamente vino para entregarnos ese regalo, lo cual que se celebra como familia y a través del bautismo. Amén. Un aplauso por los que se van a bautizar. Amén. No solamente predicó el arrepentimiento y la salvación, pero Él nos dio un nuevo patrón. ¿Sí? Él decía, Jesús mismo decía, un nuevo pacto les doy. ¿Cierto o no? En mi sangre, a través de mí, en mi reino. Es una manera distinta. Es una forma diferente de cómo vivir, cómo pensar. Jesús aquí nos explica, el Espíritu Santo nos dice a través de Jesús. Jesús dice, Juan 14, 12 a 14, de cierto les digo. Y recuerdan, cuando Jesús dice de cierto, o la verdad, cuando lo menciona 2 o 3 veces más, está llevándolo a la segunda potencia, sus palabras. ¿Sí saben eso? Entonces Él está diciendo, fíjese muy bien, algo que te voy a decir es muy importante, viene un nuevo patrón, es lo que está diciendo Jesús. ¿Ok? ¿Están conmigo? Dice, de cierto les digo, el que cree en mí, hará también las obras que yo hago. Y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13. Y todo lo que piden al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Lo dice 2 veces. ¿Sí? ¿Lo ven otra vez? 2 patrones de 2 veces. La segunda potencia. Jesús está diciendo claramente, aquí es como funciona mi reino. Si pueden entender eso, si son hijos verdaderos míos, si realmente son mis discípulos y entienden eso, serán parte de una iglesia, un reino aquí en la tierra que jamás se va a terminar, que jamás se puede parar. Y les voy a mostrar 3 cosas que aprendemos. Hay muchos que podemos aprender, pero 3 cosas principales que podemos aprender aquí de las palabras de Jesús. Número 1, que se apunten cada uno. Número 1, el crecimiento exponencial viene por fe. ¿Sí? Crecimiento exponencial viene por fe. Jesús dice, el que cree en mí. El que cree en mí. Si tú quieres ver una multiplicación en tu vida, emocionalmente, económicamente, en tu matrimonio, aún físicamente, tienes que hacer las cosas en fe, ¿cierto o no? El reino de Dios, yo digo eso a mi clase de finanzas, la moneda del reino de Dios es la fe, ¿sí? La moneda del reino es la fe. Todo lo que hacemos en esta vida, porque principalmente somos espíritu que vive dentro de un cuerpo, porque nuestro espíritu y nuestra alma va a durar para siempre, por toda la eternidad. Entonces somos principalmente espíritu. Todo lo que hacemos es por medio de la fe. Por tener fe o por falta de fe. ¿Cierto o no? ¿Por qué nos preocupamos por las cosas? Porque no aplicamos la fe que tenemos. ¿Cierto o no? Cada ser humano, cada persona tenemos fe en algo. Yo apuesto mi fe en la persona de Cristo Jesús. Pero muchos de nosotros tenemos fe que hemos puesto en el trabajo, tal vez, en el matrimonio, en nuestros hijos, en relaciones, o aún fe en nosotros mismos. ¿Cómo se llama eso? Orgullo, egoísmo, ¿sí? Y esos caminos nos llevan a su destino. ¿Cuál es? La muerte, dice la palabra. Pero cuando ponemos nuestra fe en la persona de Jesús, ¿qué pasa? El crecimiento exponencial empieza. ¿Por qué? Porque ahora Jesús ya no solamente está aquí en la tierra, sino Jesús ha regresado al Padre. Ahorita vamos a número 2, a qué área que aprendemos.
Pero Jesús regresa al Padre. Ahora, por causa que está ahí con el Padre, se multiplica Jesús en el corazón de la humanidad. Aquellos que confiesan sus pecados, se arrepienten de sus pecados, los confiesan y aceptan a Jesús como Salvador y Señor. Amén. Eso es un crecimiento exponencial por parte de Jesús. ¿Sí? Pero empieza por medio de la fe. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos 11, versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Porque Dios y su reino se manifiesta y se mueve por causa de la fe. ¿Están conmigo? Ok, ¿no ha perdido nadie aún? Ok, no quiero perder nadie, es muy importante que entendamos eso. La segunda cosa que aprendemos de Jesús aquí, número 2, que nosotros mismos, aquellos que confiesan sus pecados, que se arrepientan y aceptan a Jesús como su único Señor y Salvador, dice aquí, seremos como Jesús. Piensa en eso. Tú tienes la capacidad de ser como Cristo. ¿Sí lo crees? Si no lo crees, no lo has aceptado en fe. Tú puedes ser como Cristo. De hecho, la palabra cristiano no es una religión históricamente. ¿Sí? Estúdialo. Busca y estudia. Yo lo he hecho. ¿Sí? Y tengo papeles que se cuelgan en la pared y se llama licenciatura y todo eso. Una hoja de papel. ¿Sí? Pero yo lo he hecho. Entonces, ¿qué significa cristiano? Cristo chiquito. Pequeño Cristo o ser como Cristo. Entonces, la palabra cristiano en sí, nuestra fe, lo que se define a nosotros como cristianos es ser como pequeños Cristos aquí en la tierra. Jesús está diciéndonos, si yo voy al Padre, acompáñenme, regresamos a Juan 14. Dice, haré también las obras que yo hago, dice Jesús. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Tú vas a ser como yo. Tú vas a actuar, tú vas a pensar, tú vas a predicar, tú vas a evangelizar, tú vas a vivir y caminar en santidad y integridad como yo. Amén. Eso es lo que es ser discípulo de Cristo. Actuar, pensar y hacer las cosas como Cristo. La primera vez que se encuentra la palabra cristiano está en el libro de Hechos. Y los discípulos de Jesús estaban sanando enfermos, levantando los muertos, estaban echando fuera demonios. Y las personas de la comunidad dicen, hoy mira, son cristianos. Porque están actuando como este Jesús de Nazaret. ¿Sí sabían eso? Por eso viene el término cristiano, porque estaban actuando y viviendo como Cristo. Nuestro deber es vivir como Él. Él nos ha llamado a vivir a un estándar más allá. ¿Quién está conmigo? Pero fíjate después lo que dice Jesús. No solamente vamos a actuar y ser como Cristo y hacer las cosas como Cristo, pero dice, aquí hay una frase, eso es clave para toda esta serie, entonces yo espero que la capten eso. Y mayores obras hará. Mayores obras hará. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque yo voy al Padre. Crecimiento exponencial. ¿Sí lo ven? Esto no es algo místico. Fíjese, yo he escuchado muchas cosas que se refieren a este versículo en toda mi vida. Harás mayores cosas que Él. ¿No? Y le van a hacer cosas raras y locas y van a dar vueltas y gritar y ladrar como perros y animales. No, eso es basura, perdóname la palabra, pero eso es basura, no es Dios. ¿Qué quiere decir? Hacemos o haremos mayores cosas en Cristo Jesús. Simplemente eso, que se va a multiplicar Jesús de tal manera que va a reproducir su Espíritu a través del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y la salvación verdadera por toda la humanidad. En lugar de tener un Cristo aquí en la tierra, ya tenemos miles de Cristos aquí en la tierra. Es que Jesús entendió el crecimiento exponencial, ¿sí lo ven? Él era un solo hombre aquí en la tierra. Y uno por uno, ¿cuánto es? Uno, aunque tenía 3 o 12 que estaban cerca con él. Pero al último momento, ¿qué hizo ellos? No, le van a crucificar. Adiós. Y se alejaron. Porque no tenían el bautismo del Espíritu Santo aún. Estaban caminando en su carne.
Pero Jesús entendió ese concepto de la multiplicación. Entonces Él dijo, ustedes harán mayor cosas que yo. ¿Por qué? Yo voy al Padre. 2 a centésima potencia es una extensión. ¿Recuerda cuántas hojas de papel fue? De aquí hasta la galaxia más lejana que podemos ver con un telescopio. Jesús está diciendo, yo voy a reproducir a mí mismo exponencialmente. Yo voy a multiplicar a mí mismo de una forma que nadie en este mundo puede entender. Por eso sus mismos discípulos dijeron, oye Jesús, ¿y cuándo vas a empezar tu reino? Dice, yo tengo un reino que ustedes no pueden entender aún. Porque aún yo tengo Cristo en mi corazón y yo ni entiendo cómo se lee este número, ¿no? Porque está así, si lo escribes. Pero esa es la forma y la manera, lo aceptamos en fe, pero es la manera y la forma en cómo Jesús mismo desea que sus hijos viven con una visión más allá. Yo escuché a un pastor que dijo una vez, dijo, si la visión que tú tienes en tu casa, tú lo puedes hacer, no estás actuando en fe y no estás caminando con Dios. De hecho, es una de las clases de nuestro instituto bíblico. El pastor dice, porque la visión que realmente viene por parte de Dios, tú no lo puedes alcanzar. Amén. Tú no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque es mayor que tú. Es mucho más grande de tu capacidad como ser humano. Por eso necesitas algo sobrenatural para ayudarte a alcanzar el propósito. Amén. Si tú estás viviendo en tus manos, con tu trabajo, tienes todos los cálculos y tú puedes entenderlo muy, muy bien, excelente hermano, eres muy inteligente, pero eso jamás te va a llevar al siguiente paso con Dios, porque solamente llega ahí con fe. Y a veces, muchas veces, yo no creo en una fe ciega, pero yo creo en una fe que adora al Señor con tu mente, pero eso a veces no lo vas a entender. A veces, muchas veces no lo vas a entender. Esta semana ha pasado en cosas en nuestras vidas que yo no lo entiendo, pero ahora yo estoy viendo los resultados, los frutos, porque mi esposo y yo actuamos en fe. A veces tomamos decisiones en fe. Amén. Seremos como Jesús. Esto es realizado a través del ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y número 3, ¿qué aprendemos de Jesús aquí? Los que creen, los que son obedientes, los que permiten que Jesús mismo fluye en sus vidas, tendrán todo lo que necesitan. Tendrán provisión. Eso nos lleva al siguiente punto. Áreas donde aplica el crecimiento exponencial en nuestras vidas. ¿Cómo podemos verlo prácticamente realmente en nuestras vidas? Primero es a través de la provisión. Dice Jesús, cualquier cosa que necesitas, ¿qué? La pides en mi nombre y ¿qué les voy a dar? Nada. ¿Lo que dice? No, dice y te los doy. ¿Pero a quiénes? Muchas veces sacamos este versículo y somos muy buenos para citarlo, ¿no? Es que estoy en broncas. Yo le pido en el nombre de Jesús, dame dinero, dame esto, dame paz, dame tranquilidad. Y lo esperemos. Y si no lo recibimos, ¿qué hacemos? Pues quejamos contra Dios, contra la iglesia. Es que el pastor no me quiere, es que la pastora así, y la iglesia, y esas cosas no sirven. ¿Cierto o no? Todos, cada uno de nosotros hemos pasado por eso. Y si no lo has pasado por eso, no has enfrentado la verdad en tu corazón. ¿Por qué? Dice que tenemos que buscar nuestra salvación con temblanza o con temblor y reverencia. No, es que si realmente es cierto, punto aparte, si usted está aquí dudando que si Dios es real, que lo que estamos diciendo, que esa experiencia con Jesús es real, puedes pedir a cualquier persona que te convence, sí, está bien, hay muchos testimonios que puedes escuchar. Pero mi esposo y yo siempre desafiamos a las personas, pídele a Dios. Ponte de rodillas y pide, Jesús, ¿realmente eres real? Lo que está diciendo este cuero ahí, lo que está diciendo esta gente, suena como una locura. ¿Eso es real? Pídeselo a Él. Te lo prometo que verás cosas extraordinarias en tu vida. ¿Amén? Bueno, regresamos al tema. Provisión. ¿Qué significa provisión? Proveer para la visión. Entonces, si no tienes visión, pues no vas a tener provisión.
Pero dice Jesús, si tienes una visión clara, ¿cuál es? Que crees en mí, crees que yo he resucitado de entre los muertos, tendrás salvación, y por eso yo voy regresando al Padre, y aquellos que reciben el poder del Espíritu Santo en sus vidas, ellos pueden, y aquellos que son obedientes, ellos pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo lo voy a hacer. ¿Quién dice gracias a Dios por eso? Pero muchas veces no tenemos, ¿por qué? No pedimos, o cuando pedimos somos egoístas, y no pedimos correctamente. Por eso dice Jesús, por eso no lo tienen. Pero con un corazón humilde, con un corazón de hijo, podemos acercarnos. Dice que entramos con fuerza, con confianza al trono de la gracia y podemos pedir. Dice, Señor, yo necesito más de ti, como hijo. ¿Cuántos papás están haciendo una tarea, un trabajo, arreglando algo en su casa? Y está el niño, papá, oye papá, oye, mira papá, no, es que no hay papel en el baño, es que no hay esto, es que, mira, es que, ¿sí o no? A ver, mamás, ¿no? Y como estás haciendo de comer, ¿no? Y mira que hay, y mira, ¿no? Nuestro papi Dios no siempre va a responder en el momento, igual como nosotros como papás no respondemos siempre cuando el niño lo pide en el instante, pero Él es un buen papá y nos va a responder. Amén. Cuando pedimos correctamente, con respeto, con reverencia, y estamos obedeciendo su palabra y buscando a Jesús. Dice que después pides lo que sea en su nombre y lo va a dar. Eso es provisión. Si estudias el libro de Éxodo, les voy a dar los versículos para que lo estudien. Éxodo 16 y Éxodo 12, 37. ¿Sí? Eso es acerca del Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Yo estaba pensando en eso, en ese tema de la provisión. Es que lo apunté, no lo tengo de memoria. ¿Sabes cuánto maná consumió el pueblo de Israel diario? Fíjese. El pueblo de Israel consumía cerca de 5,512 toneladas de maná al día. Y eso viene por causa de los cálculos en esos dos versículos. Puede ser los cálculos. Al día, 5,512 toneladas. Eso es poquito. Porque puede ser más, porque eso fue en base de 2.5 millones de personas. Puede ser más hombres y mujeres, de acuerdo a la palabra. Puede ser hasta 3 millones. Estamos hablando de que Dios daba provisión diario para todo el pueblo de León, Guanajuato, cada día. Somos más o menos 2.1 millones de personas aquí en nuestra ciudad ahorita. ¿Sí? 2.2, dicen. 1.8 dice otros. Bueno, el punto es que es mucho, ¿no? Mucha comida. Y nosotros nos preocupamos por las tortillas, ¿no? Toneladas de comida. Él daba de maná del cielo diario. Y el viernes, 2. O sea, por 2. ¿Sí? Porque no pueden recoger sábado porque era el día del Señor. ¿Y cuántas veces preocupamos por la provisión, por las cosas, cuando Dios, nuestro Dios, está trabajando y pensando de una manera exponencial, de una manera tan grande que ni yo y ni tú podemos entender, pero siempre caminamos bajo la duda porque el enemigo quiere que estamos atrapados ahí, hermanos. Cuando Dios dice, ven acá, arriba conmigo y verás qué tan bueno soy. Lo acabamos de ver en Salmo 34, ¿no? Prueban y ve qué tan bueno es nuestro Dios. Amén. ¿Quién está conmigo? ¿Están bien apagados? ¿Tienen calor o qué? Bueno. Número 2. Áreas donde se aplica el crecimiento exponencial en nuestras vidas. 2. Tendrás poder. Tendrás poder. Somos Cristo mismo aquí en la tierra, como les dije. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí lo crees? Somos Cristo mismo, somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y somos sus manos y sus pies.
somos sus piernas, somos su hígado, sus pulmones, cada parte de su cuerpo somos. A veces olvidamos eso, hermanos. Tienes poder, bombea un corazón con mucha potencia, ¿cierto o no? Trabaja manos, duro. Yo conozco a muchos de ustedes, trabajan duro con tus manos. Las manos de Cristo tienen poder. Yo recuerdo que mi abuelo nos asombraba cuando era niño. Era plomero por muchos años. Creo que cerca de 34 años mi abuelo era el plomero. Él podía agarrar, y lo vi. Él puede agarrar unas pinzas y presionarlos así y se truena. Oh. De hecho, dice que tiene garantía por vida las pinzas. Se quebró, estaba ahí. Dice que una vez en un trabajo estaba ahí y se rompió. Esos no sirven. Entonces regresa a la tienda y dice, esos no sirven. ¿Cómo que no sirve? Tiene garantía por vida. Bueno, ok, lo cambiamos. Regresa al trabajo y otra vez rompió 2 pinzas el mismo día. Regresa y dice, no sé, ustedes venden chatarra aquí. Dice, Señor, es imposible que se quiebre eso. Usted está haciendo las cosas de manera mal. Le dijo el señor de la tienda, de la ferretería. ¿Están haciendo algo mal con eso? Sí. Pues ven, y va al pasillo donde están las pizzas y dice, ¿estos son los que sí sirven? Sí. ¡Pah! Y bueno, aquí está tu dinero, Señor. Los manos de Dios son poderosos. Tú somos el cuerpo de Cristo, somos las manos de Dios. Hay poder en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, si dependemos y caminamos en fe con el Señor. ¿Sí lo crees? Tú puedes hacer cosas extraordinarias. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, podemos caminar en un nivel, un lugar jamás visto en el Bajío. ¿Lo crees? Jamás que hemos visto aquí en nuestro país. Podemos lograr y vivir a tal nivel que solamente el reino de Dios es lo que, como algo radiante que sale del Bajío, de León, Guanajuato. El mundo puede decir, hay algo diferente allá. ¿Y qué es? Hombres y mujeres comunes como tú y yo, que solamente entendemos ese concepto de vivir y caminar con Cristo Jesús y como Cristo aquí en la tierra. Y Jesús mismo lo va a multiplicar. Jesús mismo va a hacer cosas extraordinarias. Hacemos mayores cosas que aún Cristo mismo. ¿Por qué? Porque somos muchos más. Muchos más. Cristo nunca tenía una cámara predicando por YouTube, pero nosotros sí. Lo cual que tiene ahora ya miles de vistas allá en el internet, gracias a Dios. No sé por qué, pero es que el Señor está multiplicando eso. Amén. Yo sé que tal vez muchos aún no entendemos ese concepto aún. Pero nosotros tenemos que entender que reinamos con Jesús y porque somos como Cristo. Efesios 2:6, Pablo nos explica. Y muchos cristianos batallan en eso, ¿sí? Pero es algo que el Espíritu Santo quiere revelarnos para que podamos renovar nuestras mentes y caminar más allá. ¿Quién dice amén? Dice Pablo, también junto con Él nos resucitó. Fuimos crucificados junto con Cristo. Cristo vive en nosotros, pero fíjese lo que pasa. Nosotros también somos resucitados con Cristo en Él, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Fíjate el verbo, fíjate cómo habla. Dice que lo hará. No, ¿qué dice? Que ya lo hizo. Entonces quiere decir que nosotros, tú y yo, que entiende eso, escucha lo que el Espíritu Santo está diciendo. Tú y yo, en este momento, aquellos que son obedientes hijos de Dios, en este instante estás sentado en un trono al lado de Cristo el Rey. ¿Puedes entender eso? Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque no lo merecemos, pero dice, ahora, porque yo he resucitado, porque yo he multiplicado mi poder, mi vida en ti, ahora tú también te toca la gloria de mi papá y vas a estar a mi lado. Y todos juntos, como familia, vamos a adorar a mi Dios todopoderoso, dice Jesús. Amén. Aunque no lo merecemos. Pero ahí es donde estamos sentados, hermanos. Ahí estás sentado. ¿Y cómo reina un buen rey? Dominio propio, toma buenas decisiones,
camina en y con integridad, excelencia, camina y piensa con y en santidad. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque yo entiendo que estoy sentado al lado de Cristo en un trono y estamos sirviendo y reinando ahora mismo. Soy un representante del reino de Dios aquí en la tierra. Cada uno que dice que son cristianos, ¿lo crees o no lo crees? Yo sé que tal vez es un desafío para algunos. Entonces, cuando ya estás bien ubicado y pides perdón, el Espíritu Santo te guía y ahora ya estás caminando bien y sentado junto, reinando junto con Él. Amén. Reinamos con poder, con integridad, fluyendo del Padre mismo. Número 3. ¿Dónde aplicamos eso en nuestras vidas? Y voy rápido para terminar. ¿Dónde aplicamos eso en nuestras vidas? En la oración. ¿Sí? Crecimiento exponencial en nuestras vidas, de la multiplicación a través de la oración. Si estudias la palabra Deuteronomio 32:30, entiendes ahí que nos explica. Está hablando de aquellos que hacen guerra. Grandioso el equipo que se levantó este mes, ayer, en intercesión y oración. Amén. Gracias a Milton y Linda, gracias a mi esposita Laura, que estamos levantando un gran equipo de intercedores aquí en la iglesia. Si no eres parte de ese ministerio, conéctate. Si quieres realmente hacer algo distinto por el reino de Dios, júntate a este ministerio y verás algo real. Amén. Estamos hablando de milagros. Estamos hablando de sanidades. Estamos hablando que se rompe paradigmas de nuestra cultura. Amén. Estamos hablando que el cielo mismo se abre y la gloria de Dios viene a nuestra ciudad. Dice en Deuteronomio, dice, 1 se puede luchar o perseguir a 1000. ¿Sí? Pero 2 puede poner a fuga 10,000. ¿Ven el crecimiento exponencial? En oración, tú puedes hacer mucha batalla, sí, orando por las personas, orando por tu ciudad, orando por tu familia. Hasta 1000 puedes, dice la palabra. Están hablando de potestad, están hablando de enemigos que se huyen, que se alejan. Amén. Pero si tú te juntas, cuando hay 2 o más reunidos, nuevamente, 2 a un mayor potencia, ¿sí? Cuando hay 2 o más reunidos en mi nombre, dice Jesús, yo mismo estoy ahí. Entonces 2 se ponen a fuga hasta 10,000. A ver, matemáticos, hazlo por 4, por 5, por 100. Si todos nosotros fuimos guerreros en el Espíritu, en oración, si todos nosotros reunimos y ponemos de acuerdo sobre una sola cosa, como dice nuestra visión 2017, una cosa hago, y nos ponemos de acuerdo y caminamos juntos, ¿qué va a pasar? ¿Sí lo ven ahora? ¿Sí lo ven? El enemigo se destruye, se aleja, la potestad del enemigo, la unidad nos junta y vamos caminando más allá de lo que podemos entender. Y número 4, como vemos el crecimiento exponencial en nuestras vidas a través del evangelismo. Y vamos a ver eso más próxima semana. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos la decisión, como hemos visto durante este año, cuando tomamos la decisión de establecer el reino conscientemente, recibir las normas de Dios en tu vida y caminar con ellos, es contagioso. Otras personas dicen, ¿qué está pasando ahí? Y bienvenido a todos que están de visita hoy. Son varios. ¿Por qué? Porque ni yo, ni los hermanos, los hijos desde casa, tal vez hay invitaciones, pero nadie puede hacerte venir. ¿Cierto o no? Y si usted está visitándonos hoy por la primera vez, segunda vez, quiero decirles bienvenido. Y número 2, estás aquí porque estábamos orando por ti. Amén. Porque dice la palabra que cuando 2 se ponen de acuerdo, Dios trae a las personas con lazos de amor. Cada uno de nosotros hemos pasado por lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué es esto del crecimiento exponencial, la multiplicación de la multiplicación? Simple. ¿Eres parte de Jesús? ¿Eres parte de Él? ¿Eres parte de su cuerpo? ¿Has permitido que te restaura?
como una reflexión. Quiero que le apunten esas preguntas. Conclusión y reflexión. ¿Eres parte de Jesús? ¿Estás recibiendo de Él? Porque dice la palabra, aparte de Él no somos nada. Amén. ¿Crees en Jesús? ¿Has tomado el primer paso de creer y declarar que Él es tu Señor y Salvador? Y la última pregunta es, ¿estás aplicando este patrón de crecimiento en tu vida? ¿Estás permitiendo que Dios te multiplica a ti, tu familia, tu iglesia exponencialmente? ¿O estás ahí trabajando tú para el reino? Mira, no hay condenación por aquellos que están en Cristo Jesús. Yo tenía un ministerio, yo trabajaba para Dios por muchos años. Pero cuando yo entendí ese concepto, y lo cual ahora ya lo entiendo aún más, cuando yo entendí ese concepto, pues los frutos del ministerio son muchos más. Porque piensa lo que pueda pasar cuando tomas Jesús al centésimo poder, cuando tomas su Espíritu Santo a esa potencia, cuando tomas la familia Gente en la Roca a centésimo poder, potencia. ¿Qué va a pasar? Pero lo puedes hacer en tu casa, en el trabajo, invitar a alguien a la iglesia, orar por alguien más, juntar con otro hermano de la iglesia, venir a la reunión, porque cuando alabamos al Señor juntos, cosas tremendas pasan. Amén. Vamos a orar.